hay errores o falta de diagnóstico porque me pusieron, por ejemplo, el pequeño, encima es Juan, ¿ya? Tenía biplano grado 3 o 4. Me pusieron biplano. Y era un biplano que tenía el borde interno, pero literalmente la cabeza del primer meta con el calcáneo hacían una línea casi perfecta. ¿Ya? Me pusieron biplano. Entonces igual falta un diagnóstico porque no saben discernir entre grado 1, grado 2, grado 3. ¿Ya? Errores como igual. Los mismos errores también, unos alumnos que encontraron retroversión pélvica, anteversión pélvica al mismo paciente. Tenían anteversión, retro no tenían. ¿Ya? Entonces igual fue como hay personas que lamentablemente no colgaron. Bueno, por el tiempo montan. Yo veo el diagnóstico, corroboro en el paciente y después voy viendo que está el diagnóstico junto con el levantamiento de datos. Si me colocan el diagnóstico y no me colocan ningún levantamiento de datos que ratifique el diagnóstico, entonces también eso está. ¿Ya? Entonces tengo que ver bien cómo voy a realizar eso, porque sí fue como muy perturbante algunos diagnósticos. ¿Ya? Pero espero que pase algo bien ahí. Ahora nueva materia. Aquí tenemos dolor y evaluación funcional. En el contexto del dolor, la materia es netamente teórica, no hay una evaluación práctica para esto. Sí, en este momento no. Porque muchas veces lo que se hace es consultas en práctico, pero a veces funciona. ¿Ya? Y lo que es la evaluación funcional, sí. ¿Ya? Vamos a ver acá. Dolor. ¿Qué saben del dolor? ¿Qué es lo que es el dolor? ¿Qué es? Voy a hacer más clases para escuchar. Ya, ¿qué más? ¿Qué significa que sea subjetivo? Que no va a ser igual en mí que en otra persona. ¿Qué más? Que síntoma es un síntoma. ¿Algo más? ¿Según quién? ¿Según quién? No sé si en fisiopatos define. Sí, asumo que sí. Porque si es un síntoma, deberían definir lo que es el concepto de dolor. Vale, ya no acá. Es que se nos quemó, que hacerlo mal. Esta es una definición antigua que muchas veces se sigue ocupando porque es como más fácil de recordar. Es similar a la nueva. Experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión real o potencial, o descrita en términos de dicha lesión. ¿Ya? Ese es el contexto general. ¿Ya? La revisual introduce a la multidimensionalidad, ¿ya?, de varios factores. ¿Ya? Reconoce el dolor sin lesión evidente. Antes de ese tiempo, ¿ya?, se hablaba de que el dolor, si había una injuria o una lesión, había dolor. Si no había nada de eso, estaba loco. ¿Ya? Antes igual se hablaba de que la persona tenía algún problema psicológico por el cual creía que tenía dolor si no había una lesión aparente. ¿Ya? El estándar mundial por 40 años, sí, lo alto. Y después tenemos aquí el 2020, o sea que estamos manejando ahora último. Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Ya? Aquí hay que definir los dos conceptos, real o potencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se lo ocurre? Y lo vamos a hacer el alcance más adelante. Claro, visuales es
No sé si lo digo acá, pero sí lo digo acá en Puerto. Cada paciente o persona es única y especial. Y por lo mismo cada uno tiene su propio signo, ya, aunque los signos son más clasificatorios, no se pueden clasificar, los síntomas van de la mano con la experiencia de cada persona. ¿Ya? Eso cuesta mucho que lo entiendan algunos colegas todavía, en el razonamiento muy antiguo, porque, a ver, si uno vive trabajando y carga un montón de peso y se golpea todos los días, al final es una experiencia personal en donde la base del dolor va a ser una constante en la cual él va a decir es normal, ¿está bien? Pero una persona que nunca se ha rajuñado, se rajuña por primera vez y la sintomatología que va a tener el paciente va a ser mucho mayor a la de otro paciente. ¿Ya? Entonces por eso es una experiencia personal. ¿Ya? Hay personas que son masoquistas, que les gusta el dolor, masoquistas también. ¿Ya? Entonces ahí también va dentro de la percepción y experiencia. Influida por factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Ya? Antiguamente los pases, las mamases, ¿ya? Sí, el concepto que no existe, los padres y madres, o madres y padres, ¿ya? Dan el orden. Es como que se cae, se golpea, no, es que los niños no tienen que llorar. Entonces es una imposición social, ¿ya? Y muchas veces va de la experiencia, yo soy medio extraño porque de repente veo niños caminar todos chicos y se caen. Yo no, bueno, y hay niños que se ríen, se pegan el tremendo porrazo y se levantan y se ríen. Entonces, porque tienen una mecánica con respecto al dolor en la cual lo toleran de esa manera, mientras que otros niños se caen y al tiro lloran, ¿ya? Y muchas veces no es por el dolor, sino que es por el susto. Entonces, por eso mismo caen, que va incluida por varios factores. Puede existir sin daño tisular, ¿ya? Acá muchas veces se mete el contexto del dolor crónico, ¿ya? Y persistente. Y la nocicepción no es lo mismo que el dolor. ¿Qué es la nocicepción? ¿No? ¿Qué es la nocicepción? Dale. La expresión del dolor debe ser respetada. ¿Ya? Tenemos que entender el dolor, ¿ya? Y comprender el dolor en el paciente. Muchas veces pasa de que, vuelvo a lo mismo, incluso uno puede pecar en este aspecto de decir, no, si usted ya no debería doler. Ya 3 semanas con tratamiento, así que el dolor ya está acá. ¿Ya? Sí, está ahí, pero no. La manera en cómo uno la dice, ¿ya? Igual es un contexto, ¿ya? En cuarto no estoy hablando tanto de dolor como años anteriores, pero muchas veces uno tiene que entender los mecanismos de subida y de bajada del dolor. ¿Ya? No sé si lo ven ahora, pero casi siempre lo ven en fisioterapia. Teoría de la compuerta. No nos metamos ahí entonces todavía. ¿Ya? Vamos a quedar después de ahí una sociedad. ¿Ya? Y se aprende a través de la experiencia. ¿Ya? La experiencia te regula. ¿Ya? Muchas veces cuando uno se golpea por primera vez, y después ya no me duele, ya es el mismo mecanismo, ¿ya? Por eso muchas veces una lesión no conocida, ¿ya? Va a generar una experiencia de dolor mucho más grande porque no hay una referencia. Cuando ya yo conozco el referente, ¿ya? El dolor o la percepción y la respuesta al dolor es mucho más baja. Yo, por ejemplo, lo digo más fuerte, ¿ya? A mí me han mordido como 5 a 7 veces. Como dijo un colega, creo que los perros se le pasaron el dato. Puede ser. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Ocupo ese referente porque ese es como mi dolor máximo junto con el cálculo renal. ¿Ya? Porque tenemos una sonrisa. ¿Ya? Mitad perro, mitad enfermera. Sí, me cortó para cuadrar. Sí, porque hay que afrontar el primer auxilio. Se alinea la herida y se afronta y se surce, ¿ya? Se cose. ¿Ya?
Entonces, yo me acuerdo siempre de ese dolor ante mecanismos de dolor nuevos. O incluso a mí me estresa que me vacunen, porque el estímulo es muy diferente, depende de la mano. Usualmente, esto es experiencia personal, como que hay personas que vacunan, ¿ya? O inoculan, ¿ya? Súper bien, como tienen manos de monja. Y ahí, la última vez que me vacuné, siento que me inyectó en el hueso, porque literalmente sentí el choque del agua en el hueso, estaba muy duro. Yo también sé vacunar, así que no me venga más interés. Venga, privadas. ¿Ya? Entonces, como que ahí cuando aparece un mecanismo o una sensación de dolor que no reconozco, me acuerdo de un dolor antiguo. Entonces ahí baja la respuesta al dolor. Muchas veces uno pasa eso. ¿Ya? Yo por ejemplo, ocupo ese mecanismo del dolor como para evitar que si un dolor que no conozco, un mecanismo de dolor que no conozco, lo pueda afrontar de la mejor manera. ¿Ya? La OMS adopta esta definición como referencia global, base para la práctica de salud y de guías clínicas. Muchas guías clínicas citan a la OMS y la OMS de rebote cita a la IAS. ¿Ya? ¿De dónde sale el concepto? De la IAS. Pero el OMS lo toma como referente mundial. Clasificación moderna del dolor. ¿Cuántos tipos de dolor conocen? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles son esos dos? Ya, hacen por tiempo. Por clasificación. Esas son características del dolor. ¿Otro más? ¿Qué? Otro barrio. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? No. Son tres. Antes eran dos. Incluso dos, pero combinados. ¿Saben cuál es ese? ¿Lo vieron? ¿Lo han visto? ¿No? ¿Este? Algo, la vía llena. Al menos de la versión, no sé qué se lleva. Y ese más lo visto. ¿Lo vieron? ¿No lo han visto? No. Yo pregunto por si acaso porque muchas veces la clasificación del dolor es como sale acá, por cronicidad, o mejor dicho por tiempo, agudo, subagudo, crónico, algunos que es como que agudo y crónico. ¿Ya? Vamos viendo acá. Ahí está. Ahí está. Eso no. Ya, vamos viendo acá. La animación me quedó más o menos. Dolor nociceptivo es una activación de los nociceptores, ¿ya? Y está asociado a daño tisular. ¿Ya? Tener claro eso. ¿Ya? Si yo veo a un paciente que viene con una contusión, viene con una herida abrasiva, viene con una herida tipo punzante o cortante, no confundir con dolor punzante. Herida punzante es con estoque. Eso es, ¿ya? No con el dolor tipo punzante, que es una característica, no un mecanismo. ¿Ya? Normalmente podemos hablar de 15 con inflamación o alguna quemadura, ¿ya? Porque hay daño del tejido. Entonces, al haber daño del tejido, se activan los nociceptores, que son los que captan los mediadores químicos del dolor, ¿ya? Y ahí tenemos. Es el dolor que surge del daño real o amenazado al tejido no neural y se debe a la activación de los nociceptores. Es no neural. Esa es la característica, la diferencia con el que viene después, ¿ya? También, ¿ya? El músculo o el tendón. Sí, se malga, no sé, ya no importa. Neuropático. Lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Literalmente es a las vías, ¿ya? Nerviosas. Tenemos neuropatía diabética, radiculopatía, ¿ya? Y tenemos, es un dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, ¿ya? Por ejemplo, síndrome de un carpiano, es una compresión del nervio
¿cierto? ¿Cuál más? Bueno, la que sale ahí, la diabetes neuropática o neuropatía diabética, ¿ya? En donde se lesiona la estructura del nervio, o sea, más que todo la mielina, ¿ya? Entonces también hay una alteración del flujo y por lo mismo va a representar un tipo de dolor. Las características específicas del dolor neuropático incluyen descripción de dolor tipo hormigueo, ¿ya? De hecho, cuando se comprime el nervio ciático, cuando se siente en una mala posición, genera también hormigueo. ¿Cómo se llama eso? Cuando se comprime el nervio. Neuropraxia. Bien. Cuando se corta el axón. Axonomnesis. Y cuando se corta Neuroamnesis. ¿ya? Son tipos de lesiones neuropáticas, ¿ya? El disparo o la descarga eléctrica. Muchas veces cuando uno apoya el codo y de repente hace un giro y se aprieta el nervio cubital y le da una rampa o un disparo eléctrico hacia el quinto dedo. Los hallazgos positivos son la alodinio, hiperalgesia, hallazgos negativos como debilidad o entumecimiento también respaldan el diagnóstico. Si el paciente tiene una impotencia funcional de tipo motora, en la cual hay una debilidad muscular, puede ser un problema de dolor tipo neuropático o incluso hay un aumento de la sensibilidad. Alodinia, ¿qué es lo que es? Incapacidad de percibir dolor. Todos tenemos alodinia. Sí, porque es la capacidad de sentir dolor. No, incapacidad. Incapacidad. Capacidad de sentir dolor. He sentido el dolor cuando el estímulo no es doloroso. Ah, no. Por ahí. Sí, se entiende. ¿Ya? Es que frente a un estímulo que normalmente no es doloroso, el paciente va a requerir dolor. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esa es la alodinia. Muchas personas que tienen una alteración de tipo neuropático, ¿ya? Tienen alodinia, una alteración del mecanismo de respuesta al dolor. Y el último, el nociplástico, alteración funcional del sistema nociceptivo. Es una alteración de cómo funciona este sistema. Sin daño tisular ni lesión neural clara. ¿Ya? Por ejemplo, la fibromialgia y el colon irritable son grandes ejemplos. ¿Ya? No sé cuánto me van a entender de que estamos está conectados a la acá arriba. ¿Ya? Y por eso se genera un estrés. ¿Ya? Este es un dolor que surge de una alteración en la función de las vías sensoriales relacionadas con el mismo dolor. Sin evidencia clara, lamentablemente todavía, ¿ya? No hay daño tisular real o enfermedad nerviosa que explique la intensidad del dolor. Muchas veces hablamos del dolor nociplástico en contextos de cronicidad, dolor crónico. ¿Ya? Esto se ve más, ¿cierto? No, esto se ve corto. ¿Ya? El contexto en el dolor crónico pasa de que ya los mecanismos periféricos del dolor no comandan la regulación del dolor, sino que pasa a un nivel central. Es por un sobreestímulo. Siempre se explica por el concepto de rompecabezas. ¿Ya? El rompecabezas tiene varias piezas en las cuales si yo se la presento a una persona, la primera vez que lo voy a armar no va a tener idea cuál es la imagen que se va a formar. Si yo al paciente se lo vuelvo, a la persona se lo vuelvo a mostrar unas 3-4 veces, ya con menos piezas, él va a saber cuál es la imagen que se va a formar. Eso mismo se aplica con el dolor nociplástico y con el dolor crónico. Las piezas pasan a ser factores que contribuyen al dolor. Entonces, mientras mayor tiempo con este estímulo doloroso tenga el paciente y estos mismos factores, va a generar de que solamente con uno o con menos factores se vaya a generar o reproducir el dolor. ¿Ya? Yo siempre lo explico con el tema de paciente con síndrome de dolor lumbar que ocurrió por una sobrecarga de trabajo, por levantar muchas camas, un ejemplo, o mucha carga pesada. ¿Ya? Sabe de que la próxima semana viene una carga importante que tiene que bajar de un camión y ya le está doliendo la espalda sin haber hecho ni siquiera el mecanismo. ¿Qué está bien pesado? Ya me duele la espalda. Entonces, este mecanismo de estrés que ya está asociado a nivel central hace que se reproduzca el dolor de espalda. ¿Ya? Y eso muchas veces, igual que el dolor de cabeza. ¿Ya? No es que mañana tengo reunión y tengo que hablar con mi jefe y con esta persona que me cae como la pelota y como otra persona que me cae peor. Y ya me duele la cabeza. ¿Ya? Sin haberse enfrentado al estímulo como tal. ¿Ya? Y eso pasa. Lo mismo con el colon irritable. El colon irritable, cuando una persona se estresa, el mecanismo de digestión se altera. ¿Ya? De hecho, hay varios, no colegas, sino que conocidos, como que, oye, ¿tú no estás trabajando ya? Sí, pero me cambié por salud. ¿Por qué? No, aquí vivía estresado. Ah, y ahí en un trabajo, no, sí estoy mucho mejor. Incluso ahora puedo hacer de lo más normal. ¿Ya? Entonces, como que
pasa con este tipo de dolor. ¿Ya? Este es un concepto nuevo que muchas veces se intentó enganchar en los otros dos tipos de dolor, ¿ya? Incluso hablar de un dolor mixto, pero igual a veces no calzaba. Por eso es que aparece este nuevo concepto. No es tan nuevo, lleva sus 5, creo que 10 años, pero los otros conceptos son mucho más antiguos. ¿Ya? Bueno, a menudo es crónico, difuso, asociado a la intuición central, aumenta la sensibilidad del sistema nervioso. ¿Ya? Ese es el dolor nocitático. Volver a recordar que el dolor no es igual a nocicepción. ¿Ya? El dolor es siempre real, aunque no haya daño visible. ¿Ya? Y ahí está el problema, la forma en cómo nos enfrentamos al paciente. Si yo digo que el paciente no, es que tu dolor está acá arriba, así que usted ya no siente dolor ahí. ¿Ya? Es un poquito más complejo tratar con pacientes crónicos. Hay que hacer entender de que sí, su mecanismo de dolor está alterado y ya se comanda a través del cerebro, del sistema nervioso central hacia abajo. No es que no tenga un problema, sino que la forma en como usted percibe el dolor ya es distinta como cuando empezó. Hay que tratar de hacerle entender eso al paciente. ¿Ya? Pasa con ciertas personas cuando uno quiere sentir una resonancia y no sale nada. Entonces, ¿qué diantres tengo? Entonces el doctor dice que estoy loco. Sí, pero está apoyado. Pero el problema es que hay que explicarle todo esto. ¿Qué pasa? Ya, como nosotros, como funcionarios de salud, ustedes como futuros funcionarios de la salud, tienen que hacerle entender al paciente de una buena manera. ¿Ya? Factores psicológicos y sociales modulan la experiencia. ¿Ya? La expresión del dolor debe ser validada y respetada. ¿Ya? Eso tenemos que entender. ¿Dónde está el gran problema? Varios entes del personal de salud todavía no entienden eso. Entonces, por ejemplo, la misma persona va al trauma y le saca un montón de exámenes, no es que usted no tiene nada, usted, incluso yo lo operé, usted quedó súper bien, ya no se ve la hernia en la imagen, entonces no, que su dolor, usted ya tiene el dolor acá arriba, entonces yo ya no puedo hacer nada. ¿Ya? Es una forma de rechazo, no es una forma de comprender al paciente. Le está tratando de hacer entender esto, pero de una mala manera. ¿Ya? Entonces hay que derivar muchas veces, incluso acá es importante saber en qué momento derivar al psicólogo, porque el psicólogo trabaja con el dolor crónico bastante bien cuando están entrenados. ¿Ya? No conozco muchos psicólogos que entiendan el contexto de síndrome de dolor crónico, ¿ya? Pero deberían entrenarse para eso, porque uno igual deriva, ¿no? Usted tiene que, aparte de la terapia o la kinesioterapia, usted tiene que ir a un psicólogo para que vea cómo afrontar de otra manera los mecanismos del dolor. Porque incluso, vuelvo a lo mismo, muchas personas que vienen con un estrés en el trabajo sumado a una lesión laboral o una enfermedad laboral, aparte están con un problema digestivo. Entonces, sumado todos estos factores, ¿ya? Los pacientes no saben muy bien qué hacer y la idea es que tengan una buena dirección tanto de la kinesioterapia como de la parte psicológica. ¿Ya? Aplicación clínica: escuchar y validar la experiencia del paciente, evaluar dimensiones sensoriales, emocionales y contextuales. Y no se ven que si no hay daño, no hay dolor. ¿Ya? No pain, no gain. ¿Ya? Integrar el modelo biopsicosocial en la intervención. Esto es importante, creo que lo han desarrollado antes los aspectos del contexto biopsicosocial. ¿Sí? Bien. El dolor es una experiencia individualizada y subjetiva modulada por eventos pasados. Factores genéticos, fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Ya? No hay una medida objetiva, lamentablemente. El dolor raramente es un proceso nociceptivo puro o neuropático también puro, pero puede ser una mezcla de los dos o incluso aparecer este tercer concepto. ¿Ya? Como ya se sabe aquí, más o menos, aquí el problema de la cronicidad del dolor, si es agudo, subagudo o crónico, va a depender muchas veces de los aspectos o también cómo se explique. Esto es una idea, ¿ya? Muchas veces hablamos de dolor agudo, menos de 3 meses de duración, momento en que se vuelve crónico, aunque esta es una definición arbitraria. La definición más útil del dolor crónico es el dolor que persiste más allá del periodo esperado de curación. ¿Ya? Uno más o menos maneja tablas. ¿Ya? Por ejemplo, un E15, grado 1, 5 a 7 días. ¿Ya? El 15 grado 2 y 3 pueden ser 2 semanas hasta un mes de grado 3. ¿Ya? Pero
pero después de ahí uno va empezando a ver qué tanto es el factor de curación, ¿ya? En las fracturas hay tal en donde no, el hueso cicatriza o el hueso ya se vuelve firme después de cierto tiempo. Entonces, pasado ese tiempo, empezamos a hablar de cronicidad, ¿ya? Muchas veces cuando una lesión aguda es como dentro de las primeras 24 horas, después de las primeras 24 horas, hasta los 3 meses o hasta la semana que viene, es dolor subagudo, y en algunos libros, después de los 3 meses de duración o la persistencia, hablamos de dolor crónico, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, todo va a depender tanto del ambiente del paciente como los estímulos ambientales. Si yo tengo una lesión y yo sigo forzando la estructura, estoy estirando el proceso de daño del paciente. Entonces igual ahí hay una variación en ver en dónde se frena el estímulo nocivo, ¿ya? Para ver desde cuándo empezamos a contar el contexto de dolor. Como siempre, la evaluación de dolor comienza con un historial, pasa un examen y revisión en cualquier investigación, ¿ya? La historia de dolor que hay dentro de una evaluación médica más amplia, sus objetivos son facilitar un diagnóstico y guiar el tratamiento, ¿ya? Los tratamientos, como siempre, se evalúan de manera repetitiva, ¿ya? Nosotros, dentro de las primeras sesiones, como objetivo es disminuir el dolor o, como dicen en algunos libros, modular el dolor. Entonces, si el paciente viene con un dolor alto, la idea es que dentro de las primeras sesiones disminuir el dolor, ¿ya? A veces los pacientes, aparte de la terapia, vienen con una carga medicamentosa o con medicamentos para disminuir el dolor. Igual no sirve, ¿ya? Yo a veces no es que sea malo, sino que yo a veces a los pacientes les digo, para mañana no se tome nada. Y dice, pero ¿y por qué? Si me duele. Es que para ver cuál es su dolor real, ¿ya? Porque muchas veces el paciente, y me ha tocado, los pacientes vienen con un medicamento bastante alto, bastante pesado, y es como que no, es que me tomé esto y ya no me duele nada. Y como que, sí, pero que usted no sabe cómo está hecho, ¿ya? Entonces muchas veces uno, para regular o incluso para empezar a hacer ejercicios de manera más temprana, lo ideal es saber cómo está frenando este dolor a los mecanismos de movimiento. Porque si uno le coloca un parche, que en este caso sería un medicamento, podríamos estar haciendo más daño, porque al final el paciente me refiere al dolor, no, o es muy bajo. Entonces como que lo estoy haciendo bien, o es el medicamento el que está haciendo la pega, ¿ya? Y vuelvo a lo mismo, el enfoque biopsicosocial sigue siendo un marco útil para construir una historia del dolor. Entonces aquí tenemos biopsicosocial, ¿ya? El componente biológico, que es estructura se dañó, en donde se dañó, cuándo, y algún otro factor que podría estar enfocado en la parte biológica o en la parte anatómica. El psicológico, que me está generando esta lesión: estrés, ansiedad, depresión, ¿ya? De manera general y rápida, siempre lo explico así, pero esto es meramente para la área psicológica, ¿ya? ¿Qué es la ansiedad? Ansiedad. De manera rápida. Los conceptos más rápidos para entender la ansiedad es que la persona está preocupada por el futuro. Y la depresión, ¿ya? Con las consecuencias del pasado. ¿Cómo me va a ir en la prueba? A ver si que lo que estudiante hace estudiante me va a ir bien o me va a ir mal, todo lo que uno está pensando, ¿ya? Depresión, me embarré. ¿Ya? Me faltó estudiar. Me quedé dormido, no tuve nada. ¿Ya? Entonces, eso es un concepto general, obviamente que esto va de la mano de un especialista que es psicólogo, pero para entender al paciente. Muchas veces los pacientes vienen con un estrés y con que me tenía que ir a ayudar a mi compañero ese día, por eso me fracturé la rodilla. ¿Ya? Un alcance, siempre hago ejemplos. A ver, yo, para bien y para mal, tomé un paciente que tuvo una amputación traumática de extremidad superior izquierda, ¿ya? La persona era un trabajador de maquinaria pesada y estaba en el interior, creo que estaba en Putre haciendo unos trabajos, y de buena onda se bajó a ayudar a las personas que estaban cargando una cinta rodante, y la cinta rodante funcionó y le agarró el brazo y
operación completa y con recomodación de unión. ¿Y dónde está el detalle? Él pasó por esas tres cosas. De manera, lo que dije recién, cuestionamiento de por qué se bajó a ayudar. No tenía por qué ayudar porque en la persecución solamente fue de buena onda. Ya. Ansiedad. ¿Quién va a cuidar a mis hijos ahora? Era papá de 2 hijos, ya, y era el sustento de la familia. Entonces el paciente puede estar en esos dos contextos. Obviamente que ahí yo, como era accidente laboral, tenía un equipo completo, estaba la psicóloga, el psiquiatra, estaba el traumatólogo, estaba yo con bien, ¿ya? Pero se hizo un tratamiento global completo, entonces uno puede detectar estos detalles. Hay pacientes que por lo mismo vienen por el tema de una lesión y el dolor, y qué es lo que produce este dolor en el paciente: ansiedad, depresión o solamente estrés, ¿ya? Y la parte social, el trabajo laboral me afecta, sí, no, personal, en mi familia, en las cosas que yo hago para mí, afecta, no, y lo mismo, pero un poquito más enfocado a la dispersión, entretención y hobby, ¿ya? Yo siempre hago el ejemplo, es como que un esguince de tobillo para una persona que es administrativo y que lo único que hace es estar sentado detrás del escritorio, ¿afectará tanto el esguince de tobillo? No. En lo personal, regular, porque al final mi señora o mi pareja me apoya, pero en la detención a mí me gusta jugar pichango los fines de semana. Entonces como que el 15 me va a limitar eso. Entonces ahí es donde afecta en ese aspecto, ¿ya? Obviamente que hay que siempre buscar otro tipo de factores, ¿ya? La historia de dolor proporciona una estructura sobre la cual el dolor puede evaluarse y por lo tanto funcionar. Se permite responder 3 preguntas fundamentales. A veces aparecen 4. Vamos, si es una más cuando ¿el dolor es agudo, agudo en crónico o crónico? ¿Cuál sería el agudo en crónico? ¿Alguien seguro? ¿No? Bueno, ya sabemos lo que es agudo, ya sabemos lo que es crónico. El agudo en crónico es, muchas veces los pacientes vienen agudo en crónico y uno cree que es agudo. El síndrome de dolor lumbar, otra vez. ¿Ya? Los pacientes con síndrome de dolor lumbar muchas veces vienen con ventanas en donde no les duele. Entonces, hacen una mala fuerza y cae. Entonces, eso es como una reagudización de los síntomas. Por eso es agudo en crónico. ¿Ya? Nocicistivo, neuropático, mixto o nociplástico. ¿Ya? Tenemos que entender bien eso. ¿Ya? Dolor referido o irradiado. ¿Qué es dolor referido? ¿Qué es dolor irradiado? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Algo? Banderas rojas, la han visto. O sea, conocer el concepto. ¿No? ¿Ni no? No. Ya. ¿Alguna de las cosas? No. Ya. Referido se origina frente a un órgano visceral y se puede sentir en regiones del cuerpo molestadas de la zona de origen. El clásico. Se nos adormece el psiquiatra. Ese es un referido. A ver, muchas veces el referido, ¿cómo se traduce? Cada órgano y cada estructura del cuerpo está comandada en la parte sensitiva por un nervio y una raíz. Entonces, el corazón, ¿ya?, tiene el nervio frénico. El nervio frénico, ¿en dónde nace o de qué raíces viene?
se tramita a lo largo de un nervio, entendiéndose a partir del ciclo del pie. Por ejemplo, si tengo una lesión en el túnel del carpo, obviamente se va a irradiar hacia donde están los dedos y puede seguir el recorrido hacia el cuello o hacia el pecho. ¿Ya? Bien. Escalón. ¿La conocen? ¿Ya? ¿Cuál es el cubo normalmente? ¿Ah? ¿El N? ¿Sí? El N y el VAS, que normalmente acá en Chile, bueno, en Latinoamérica se conocen como la EVA. ¿Ya? Y después tengo la BRS, que es no es tan ocupada, pero igual a veces funciona con las médicas. ¿Ya? Yo siempre lo digo y siempre se equivocan. ¿Ya? Siempre hay veces que se equivocan. VAS o EVA no es lo mismo que esta cuestión de acá. ¿Ya? Y nosotros, ¿cuál ocupamos normalmente? ¿EVA o M? ¿Y dónde está el problema? Cuando uno le fichas, dice EVA 5 de 10. ¿Ya? Y se entregó el show, ¿dónde está la línea? ¿Ya? Rápidamente, ¿por qué se ocupa harto esta? Aunque igual caemos en esta y a veces en esta. Esta es la enfermedad que se causa ahí. Yo le explico al paciente, en una escala de 1 a 10, en donde 10 es el máximo dolor que he sentido y 1 nada de dolor, usted colóquele nota a su dolor. ¿Ya? ¿Se dice algo más? Nada más. ¿Ya? El EVA o el VAS, en esta línea, donde acá está el 0 y allá está el 10, marque una línea para ver dónde se encuentra su dolor. Entonces la persona marca la línea y dice, oye, con una reglita mido 5 centímetros o 5 centímetros con 4 milímetros. Esa es la EVA o VAS. ¿Ya? Por eso yo siempre digo, ¿dónde está la línea? Porque sale ahí en la evaluación. EVA 5 de 10, EVA 8 de 10. ¿Y dónde está la regla más? O sea, la línea marcada no hay ninguna. Y esta es la escala verbal de dolor que se junta con la VAS. ¿Ya? Es la de las caritas en donde uno se lo pregunta a los niños, ¿te duele mucho? ¿Sí? ¿Puedes decirme en dónde pondrías tu dolor en estas caritas? Tú ves acá, como que aquí. ¿Ya? O incluso muchas veces en los pacientes más añosos que no siguen información y se están quejando mucho, uno puede relacionar cuando ustedes sean pacientes añosos con alto dolor y no se pueden comunicar, uno puede ver estas caras de manera bastante clara. Los pacientes que sufren o se quejan mucho tienen unas caritas bien particular y se parece a esa. ¿Ya? Y uno puede hacerlo de manera visual. ¿Ya? Esa es la característica con el tema del dolor. ¿Ya? Se me saltó todo el tema. Materias. A pesar de que son varias, normalmente la que más nos interesa para ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes vienen con un dolor o con una lesión, ¿ya?, que no cede o que no baja con los mecanismos habituales del dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El paciente se cayó de la cama, ¿ya?, hace 3 días, ¿ya?, y los familiares lo acostaron, ¿ya?, y de ahí no la han vuelto a mover, ¿ya?, que estos son casos muy raros, ¿ya? La señora, como no era muy independiente, estaba acostumbrada a que la movilizaran. Cuando intenta movilizarla, empieza a padecer un dolor muy fuerte, ¿ya? Hasta el momento no hay ningún signo importante, pero cuando uno va a evaluar, ve que hay una disminución importante de la longitud de una extremidad, ¿ya?, y es que al intentar moverla, aumenta el dolor de manera drástica. Entonces, lo más probable es que es una fractura de cadera, ¿ya? Y ya veo esos dos componentes, entonces ya no es un manejo kinésico. Entonces, esta es una bandera roja. Pacientes oncológicos o con cáncer que no lo saben todavía, ¿ya? También, el dolor oncológico es muy distinto a los otros tipos de dolor. Entonces, de hecho, ahí está un poquito extraño porque si el
tiene un antecedente, yo le puedo aplicar técnicas de fisioterapia pasivas, ultrasonido, electroterapia, magnetoterapia, ultratermia, cosas que van a ver con el tío Gonzalo próximo año, creo, no en el segundo semestre, este segundo semestre, ¿ya? Y esos tipos de terapia son precursoras para aumentar el tumor. Entonces, si yo no tengo un antecedente muy claro, es como que muchas veces si el dolor no baja con medicamentos o no baja con algún tipo de termoterapia, que en este caso sería frío o calor, lo más probable es que estemos con algún tipo de dolor oncológico, ¿ya? Entonces ahí también es una bandera roja, ¿ya? Las banderas de manera rápida, la bandera amarilla, ¿ya? Creencias, valoraciones, juicios, respuestas emocionales, comportamiento ante el dolor, incluyendo estrategias de afrontamiento del dolor, ¿ya? Uno tiene que ver cómo el paciente se comporta frente al dolor, ¿ya? Hay pacientes que no, que si duele no importa. Las personas mañosas, más que todo del género femenino, ¿ya? Yo por ejemplo, mi experiencia es como que yo soy un poquito más agresivo para hacer las técnicas de manipulación o de masoterapia, porque me los toleran. Pero por ejemplo, los pacientes del género masculino, ¿ya? Uno ingresa con el crioterapia y no te la toleran. Uno dice como de manera bien porque eres como que no, es que es niñita porque no me aguanta. ¿Ya? Paso el contexto de manera amarilla porque si yo soy muy agresivo con ciertas técnicas, por ejemplo masoterapia, para tratar de liberar algún punto miofacial, y si el paciente no tolera, ¿ya? Tengo que regular esto, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa con esta bandera amarilla? Yo sé que el paciente no tolera bien las presiones, ¿para qué voy a seguir presionando más fuerte? Si al final el paciente lo que va a hacer es desertar del tratamiento, o no va a querer seguir haciéndose ese tipo de técnicas. Entonces igual hay que regular y eso es una bandera amarilla también para nosotros. Muchas veces las banderas amarillas son como las precauciones que tenemos que tener frente al paciente. Hay pacientes que no les gusta hacer ciertas cosas, perfecto, acomodamos, regulamos con otras cosas. Con respecto a las creencias también hay que tener alto cuidado. A mí me tocó pacientes del interior, ¿ya? Que no, es que con hoy se me dio la palabra, no ventosa, en donde le colocan como una especie de toalla con un montón de hierbas, que dio el nombre sin nombre, ¿ya? No, es que con esto ando súper bien. O no, mi abuela me dijo que me colocara esto. Es como que eso te está haciendo más daño, ¿ya? E incluso en algunos lados que no son acá en Chile, como sanguijuelas, que succionan sangre, ya, ¿no? Con técnicas, con sanguijuelas, con las agujas ¿cómo se llama? Tiene un nombre, pero en las abejas, ¿ya? Cuando les pican es como que no, que para que se sane o pase la infección es como picoterapia, no me acuerdo cómo se llama la técnica, donde también es como que va a depender de cada persona, ¿ya? Pero por eso las creencias frente a ciertas cosas igual es una precaución para nosotros, ¿ya? Y las banderas naranjas, que hay que tener bastante importante acá, son los síntomas psiquiátricos, ¿ya? Las personas que literalmente están con un proceso de dolor que ya ha afectado la parte a nivel central, es como que todo encuentra catastrófico, ¿ya? Y hay que tener cuidado por esas personas, ¿ya? Me faltó colocar el título, pero no importa. Evaluación funcional, ¿ya? Esto sí lo vamos a ver en el laboratorio, ¿ya? Evaluación, ¿ya? Primera evaluación funcional, para que revisamos esta evaluación, que debemos saber cómo dirigimos esta evaluación, ¿ya? Yo encontré un paquete antiguo donde tenía como las divisiones de todo, no importa. Ahora, evaluación o valoración funcional. No es lo mismo que pruebas especiales, muchas personas las confunden, y a veces cuando uno le pregunta al hombre, evaluación funcional, y el tiro te tira las pruebas especiales y no es lo mismo, ¿ya? La evaluación o valoración funcional, ¿para qué la realizamos? Para guiar primero la evaluación. Los pacientes no vienen con una prescripción, no es que tengo limitado los rangos de movimiento, tengo un M2 en extensores de cadera, que tengo la prueba del cuadrante positiva, no. ¿Ya? Normalmente el paciente, ¿con qué viene o con qué información viene? El paciente refiere que le cuesta hacer algo, o le duele al hacer ciertas cosas. Entonces él te va a mostrar el movimiento, ¿ya? No es que a mí me cuesta sacarme, colocarme la ropa, me cuesta ponerme los zapatos.
me cuesta peinarme, ¿ya? Me cuesta bañarme, me cuesta asearme, me cuesta obrar. El año pasado con la escoba con esa palabra, ¿qué es obrar? No, de hacer la obra, ¿no? ¿Qué es obrar? Me perturba. Obrar. El concepto técnico. Si me tiro hacia el lado coloquial, he de ir a hacer del todo. ¿Ya? Eso es obrar. ¿Ya? De poner. ¿Ya? Hacer que ¿ya? Eso es obrar. ¿Ya? En un práctico, porque estos prácticos son más de casos clínicos, entonces yo puse ahí pacientes tanto con dolor de hombro, lo que más le cuesta, refiere que le cuesta es que le cuesta operar. Es como que. Y entendieron otra cuestión, como ya. Por eso lo digo ahora. ¿Ya? La apertura que no es necesaria. De hecho, en las fichas clínicas es así, operar. ¿Ya? Entonces, el paciente, o sea, ante la evaluación funcional, lo que nosotros tenemos que hacer es que el paciente nos enseñe ese movimiento. No es lo mismo que cuando yo hago una evaluación narrativa con el paciente, ¿y a usted qué le cuesta hacer? No, me cuesta ir al baño, me cuesta limpiarme cuando hago quita y cuando voy a tratar de levantar cosas desde el suelo, por ejemplo la ropa o colocarme el zapato, me inclino y me duele. ¿Dónde le duele? En tal parte. Muéstrame el movimiento. Y ahí es cuando se empieza a hacer la evaluación funcional, porque el paciente me tiene que demostrar dentro de lo que puede, porque muchas veces viene con un dolor muy alto, el movimiento por el cual le está doliendo. ¿Ya? Y para eso, como saben que debemos saber, biomecánica, algo de anatomía, ¿ya? Los músculos que participarían en esa función, ¿ya? Y después de ahí, ¿cómo dirigimos? ¿Ya? Valorar. ¿Ya? En esta parte lo que uno más tiene que entender es cómo traducir lo que me dice el paciente a una valoración funcional. ¿Ya? Funciones básicas, sentarse y pararse. ¿Ya? No es que a mí me duele o me cuesta sentarme, pero al pararme no me cuesta mucho. ¿Ya? No es que me cuesta subir las escaleras, bajarlas no. ¿Ya? No es que a mí me cuesta abrir la puerta, si tengo que ocupar la otra mano para abrir. ¿Ya? Me cuesta rascarme o peinarme con el brazo derecho, pero sí con el izquierdo. ¿Ya? Entonces ahí aparecen estas valoraciones funcionales. Después de eso yo tengo que determinar hacia dónde va el problema o a quién echarle la culpa con respecto al problema. Y ahí aparecen estas tres cosas. Que primero partimos con las pruebas especiales, rango articular y valoración muscular. ¿Ya? Ese PPT que tiene que muchas veces salir segmentado. Entonces, en esta primera parte vemos evaluación funcional y después de ahí vemos pruebas especiales. Hay una prueba funcional que también pasa a ser una prueba especial, que es el triple rascado de Aple, que no sé si lo han visto. Es como que me rasco acá y me rasco acá. ¿Ya? Esos son los tres. Y me sirve para ver la funcionalidad del hombro. ¿Ya? Pero es una prueba muy superficial. Lo único que me dice es que el paciente está haciendo bien el movimiento y dónde podrían estar las falencias. Si al paciente le cuesta levantar, ¿ya? O compensa, ¿ya? No es lo mismo hacer esto que los típicos viejitos. ¿Ya? Entonces, si yo sé que me cuesta sobre el nivel del hombro, ¿a dónde caigo? ¿Duele o no duele? ¿Ya? Si no hay dolor, muchas veces nos dice el problema puede ser arco de movimiento o fuerza muscular. Y ahí me voy para las otras técnicas que se ven en el gráfico que viene. Pero si hay algo de dolor, ¿ya? Puedo ir incluso a las pruebas especiales. Y ahí es donde aparecen las pruebas especiales de Speed, ¿ya? De Hove, ¿ya? Herbert. ¿Ya? Y ahí es donde nos dirigimos. Después, eso se va a ver para la próxima, el próximo lunes. Y en caso de que un paciente tenga un EN alto, ¿cómo se le aplica la prueba? ¿Se puede? Con respecto al dolor, ¿ya? A tener lo siguiente, muchas veces si el paciente tiene un dolor muy alto, se intenta hacer la prueba. Si el paciente refiere que el dolor aumenta, nos detenemos.
Y esa es parte de la misma evaluación. ¿Ya? Y lo otro es que nos demuestre dentro de lo posible, o si es que es posible, con el lado no afectado. ¿Ya? Que eso es lo importante, aunque ahora último dicen de que no es correcto comparar porque tienen distintas funciones, pero por lo menos me sirve como referente para entender. Porque muchas veces el paciente viene con un cabestrillo por el dolor, es como que a ver, me puede demostrar con el otro brazo cómo se lesionó o en qué momento me le duele y te lo puede demostrar. ¿Ya? Y ahí es donde también aplicamos las pruebas, pero obviamente que tenemos que tener claro de que se hizo con el lado contralateral y cuando vayamos tratando al paciente y disminuyendo el dolor, le volvemos a evaluar. Si eso es lo importante, muchas veces uno se queda con que no, es que le duele mucho, no hago nada. No es así. ¿Ya? Uno tiene que ver qué es lo que puede hacer y si no lo puede hacer, ver si lo puedo replicar con el lado contralateral. ¿Ya? Lo mismo, cómo se presenta el paciente, si tiene dolor, si hay limitación funcional, cómo está la zona recién afectada, de forma con aumento de volumen, con disminución del volumen, con cambio de coloración, otros hallazgos dentro de la misma evaluación, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que aplicar el razonamiento clínico, ¿ya? Por eso, primero partimos con la evaluación o valoración funcional, para después ir a hacer los otros tres tipos de evaluaciones. Partimos con pruebas especiales, ¿ya? Pero por esta semana solamente evaluación funcional. Y la próxima semana vamos con pruebas especiales, ¿ya? Y eso sería.